Señores, ¿se acuerdan de mis primeros videos en los que literalmente hablaba con la pared? ¿Se acuerdan de Manita? Pues está más de vuelta que nunca con su más próxima entrega. Pero antes de todo esto, quiero agradecer a la propia Manita y a parte de su equipo por formar parte de este video, ayudándome a obtener información de esta nueva entrega. En efecto, he hablado con ellos, aunque aún suene surrealista. Phonopolis es la nueva entrega que nos propone Manita este año, y regresa imparable. El desarrollo de esta joyita comenzó hace varios años. La fase inicial fue principalmente de exploración técnica, es decir, que no parezca Cyberpunk en su fecha de salida para que todo se vea bonito. Flujos de trabajo de assets y cómo mantener un rendimiento estable con este tipo de estilo visual. Que no se viera frío, solo más tarde se consolidó realmente la estructura narrativa completa. Oye, ¿y qué han aprendido de entregas anteriores? Como por ejemplo Machinarium. Buena pregunta, querido suscriptor. Y aunque es un poco difícil de responder directamente porque dentro de Manita cada proyecto suele desarrollarse por un equipo más pequeño y bastante independiente, Phonopolis está siendo creado por un grupo diferente al de Machinarium o Krix, así que el proceso y perspectiva son naturalmente distintos. Cada equipo tiende a encontrar su propio camino en lugar de construir directamente sobre títulos anteriores. Oye, ¿y cambió demasiado su idea sobre el proyecto inicial? Pues según Amanita la idea central se mantuvo igual, pero el nivel técnico y estructural evolucionó bastante. Los primeros prototipos eran más experimentales y a veces demasiado complejos, así que con el tiempo simplificaron sistemas, optimizaron los procesos de renderizado y se enfocaron más en la legibilidad y en el ya mencionado flujo del juego. Oye... Siempre hace lo mismo. Como decía, los desarrolladores se inspiraron en gran parte del estilo que surgió de limitaciones técnicas y experimentos. Es decir, estaban probando cómo mantener una sensación artesanal como de papel mientras seguían renderizando todo en tiempo real. La arquitectura modernista temprana y las maquetas físicas fueron una gran referencia, pero por otro lado se enfocaron mucho en el comportamiento de la luz, el sombreado sutil y en evitar superficies demasiado limpias. La imperfección aquí es intencional, es como cuando te cae el café en un dibujo en el que llevas horas. Sí, no va a quedar igual, pero le da personalidad. Y es que no es la primera vez que Manita nos sorprende en sus mundos, y este en específico no surgió de reutilizar elementos o construir cosas de manera modular. No es una especie de Lego de 500.000 piezas, sino todo lo contrario. El mundo de Phonopolis fue creado de forma muy manual. Desde el principio querían algo que se sintiera ligeramente monumental pero todavía frágil y humano. Algo con dedicación, no como el suscriptor promedio de este canal. Así que se dedicó mucho tiempo a dar forma a estructuras individuales para que se sintieran intencionales en lugar de repetitivas. ¿Se acuerdan de Samurott, no? Pues escuchen esto. Y es que si hay alguna cosa tan original en Amanita es su banda sonora. Según los miembros del equipo, experimentaron mucho con capas de sonidos reactivas. No solo música de fondo, sino sistemas que responden directamente a la interacción del jugador. La idea era que el sonido se convirtiera en parte de la retroalimentación, casi como otra capa de renderizado. La sincronización y el ritmo fueron realmente importantes para que todo se sintiera conectado en lugar de guionizado. Obviamente, si hablamos de cosas características, no podemos dejar fuera sus mecánicas y puzzles. En este caso, lo más probable es que hayan nuevas mecánicas, sobre todo relacionadas con cambios de estado del entorno, transiciones, transformaciones y estados de animación sutiles. Intentan mantenerlo simple al público, por así decirlo, mientras hacían más cosas detrás de escena. Y sí, para ti también habrá gameplay, jugador que se pasaba 3 horas abriendo y cerrando el libro en Machinarium. Pues a pesar de que Machinarium sea una gran referencia dentro de la historia del estudio, en Phonopolis decidieron apostar por algo un poco más accesible en general. Todo sigue trabajando en base a la observación y entender cómo se comporta el mundo, pero la lógica tiende a ser más fácil de comprender y castiga menos tus errores. En lugar de hacerlo más complejo, decidieron enfocarse más en la atmósfera y en ofrecer a jugadores como tú y como yo una guía sutil mediante la animación, el sonido y lo visual, para que no te quedes atascado demasiado tiempo. Cosa que probablemente nos haya pasado a todos más de una vez. Seguramente seas fan de lo visualmente y sonoramente, que por cierto no tengo ni idea si existe esta palabra, ricos que son los juegos de esta desarrolladora. Por lo tanto, esto Manita lo sabe y definitivamente les gustaría que el trabajo visual y sonoro existiera también fuera de juego. Un soundtrack se siente muy natural para este proyecto, aunque aún no saben con seguridad si lo van a poner. Por otro lado, si eres un coleccionista de los que tiene una repisa con cientos y miles de juegos físicos, Amanita nos comunica que las ediciones físicas siempre son una cuestión más compleja logísticamente, pero saben que los jugadores las aprecian
así que todo esto depende de muchos factores, por lo que aún nos toca esperar. Su objetivo con este proyecto es que tengas la sensación de haber habitado en un mundo con lógica propia, algo cuidado al detalle y al mismo tiempo con identidad. No simplemente una cadena de acertijos, sino un espacio que deje una marca emocional discreta pero duradera. Sinceramente, después de haber probado la demo se nota muchísimo el cariño que hay detrás y lo que quieren transmitir desde un principio. Por esto y muchas cosas más, ellos definirían esta obra maestra en una simple palabra: resonancia. Algo que se queda aunque ya acabó, aquel recuerdo que llega en una tarde de verano, aquel sentimiento de abrirlo por primera vez, de entender cada uno de los elementos de la trama y lo que realmente significan. No es solo la historia de Félix, es lo que ésta despierta en ti. Y señores, lamentablemente estamos llegando al final de lo que para mí ha sido una de las más interesantes experiencias que he tenido. Nuevamente quiero agradecer al equipo de Amanita por todo su tiempo, y es que realmente me han dado muchos recuerdos, y esta es mi manera de devolverles ese cariño que le pusieron a cada una de sus creaciones. De verdad, gracias Amanita. Por ahora, señores, solo queda aguardar hasta que Phonopolis salga a la venta. Hasta entonces, nos veremos.